Muy buenos días a todos. Os queremos agradecer que estéis con nosotros este ratito de la mañana. Hablando otra vez con Mars, hablando sobre la responsabilidad civil profesional en lo referente a las consultoras de ingeniería y las empresas de arquitectura. En esta ocasión hablaremos sobre programas internacionales y riesgos en empresas tecnológicas, pero también nos darán una pequeña pincelada de actualización de cómo se encuentra el sector actualmente. Recordaros a todos que para la parte del coloquio a los tres ponentes les podéis hacer preguntas desde ahora mismo, abajo en la pestaña que pone preguntas y respuestas. Pues cuando quieras, José Osuna, que es el coordinador del Comité de Contratación de Tecniberia, cuando quieras, José. Nada, buenos días a todos por participar en este seminario. Gracias a los profesionales de Mars y a todo el equipo de Tecniberia por hacer posible este webinar, ¿no? Solamente deciros que desde el Comité de Contratación de Tecniberia pues queremos promover webinars y jornadas que traten sobre asuntos que impactan de forma directa a nuestras empresas y a nuestros profesionales, ¿no? En ese sentido, pues Tecniberia lleva organizando ya varios webinars, creo que es el cuarto o el quinto que hacemos sobre los temas de responsabilidad civil y de los seguros, porque entendemos que es un aspecto que preocupa de una manera muy importante a nuestras empresas, ¿no? Sabemos y somos conscientes de la evolución de las primas y su crecimiento en los últimos años. Vamos a tener información actualizada de cómo está este mercado, pero también, como decía Araceli, es importante que veamos cómo el seguro nos acompaña a esos nuevos perfiles que adoptan nuestros servicios, como son los perfiles de servicios fuera de nuestro país, internacionales, o también los servicios en los que la tecnología está presente y donde nosotros, bueno, pues tenemos que observamos que estamos inmersos en una profunda transformación digital de nuestro negocio, ¿no? Queremos conocer también cómo los seguros de responsabilidad civil acompañan estas actividades, este cambio de actividad o esta adaptación a esta actividad, y de nuevo agradecemos a Mars su colaboración con su conocimiento en fin, y os dejamos ya para que, por favor, Araceli desenterada a nuestros ponentes y comenten pues, lo que nos van a decir sobre estos temas que son de máximo interés para todas las empresas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Pues vamos a comenzar con la jornada. En primer lugar, nos van a hablar sobre la situación del mercado asegurador de responsabilidad civil profesional en las ingenierías a día de hoy en su actualización, y para ello nos va a hablar Albert Ferrer, que es el gerente de riesgos profesionales de Mars. Perfecto, gracias Araceli. Gracias a todos, José, Alberto también. Estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado como cada año, Tecniberia, y la verdad es que estamos encantados de poder pues, colaborar con todos vosotros y acercaros pues, un poco más la percepción, ¿no? La percepción de Mars, de cómo se encuentra el mercado asegurador, primer punto, y de qué es lo que estamos viendo técnicamente para que efectivamente os podáis beneficiar de ello, ¿no? Para aquellos que no os conozcáis, pues os acompañamos desde Mars, pues Lidia Rodrigo, también gerente de riesgos profesionales en Mars, y Pablo Constela, ¿no? Pues, Head of Cyber Claims y producto de Cyber a nivel Mars Europa. ¿Vale? Desde Mars McLennan somos consultoría de riesgos y también el broker número 1 a nivel mundial de seguros, ¿no? Y debido a nuestra red internacional que tenemos, pues tenemos acceso a mucha información y que desgranada y puesta bien puesta nos da mucha viabilidad en trasladar ciertos aspectos que creemos muy importantes, ¿vale? Entonces, en primer punto, como comentaba Araceli, hablaremos de la situación de las variaciones de precios interanuales del mercado asegurador a nivel general y por región. Después mi compañera Lidia hablará sobre los programas internacionales, que vemos que es una pregunta sobre todo programas internacionales que tienen mucha demanda, que siempre acaban, ¿no?, vertiendo más o menos en cómo funcionan, qué países tengo que contratar una póliza local, qué no. Y por último, y no menos importante, nuestro compañero Pablo Constela hablará sobre pues los riesgos en empresas tecnológicas, ¿no? Que cada vez es más, este riesgo cada vez es mayor,
y también un poco ligado a lo que es el riesgo cibernético, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos con el primer punto. Vamos allá. Muy bien. Entonces, a nivel global, a nivel mundial, en la webinar anterior que hicimos en febrero de 2022, si no recuerdo mal, estuvimos comentando que nos encontramos en un momento muy complicado de endurecimiento del mercado asegurador. Ya estamos viendo que ha cambiado pues bastante desde entonces y estamos empezando a ver la luz al final del túnel, ¿vale? Como estáis viendo en el gráfico que se está proyectando, estas columnas son las variaciones de precios interanuales a nivel mundial y de todos los seguros, ¿de acuerdo? Entonces vemos que efectivamente en el último trimestre del 2021 la variación pues era de un 15%. Ahora estamos encontrando que las variaciones medias de todos los seguros a nivel internacional de incrementos de precio son el 4%. ¿Vale? Entonces, ha habido pues desde hace año y medio, 2, pues una estabilización, digamos, de alguna manera de las variaciones interanuales de precios. Sí que es verdad que cada región del mundo tiene una variación distinta, ¿no? Entonces, más adelante compararemos esta variación media a nivel global con cada una de las regiones, ¿vale? Sí que es verdad que podemos afirmar que este último trimestre del 2022, efectivamente no tenemos aún datos del primer trimestre del 2023, fue aún así, aunque estemos viendo un poco de luz, fue el 21º trimestre consecutivo desde el inicio del report nuestro en 2012, el report que engloba estos datos, pues fue el 21º trimestre donde se han seguido incrementando interanualmente los costes económicos de las pólizas. ¿De acuerdo? Esto es un punto bastante a tener en cuenta. Entonces llevamos bastante tiempo con incrementos de costes económicos en el mercado asegurador. Si bien entre el segundo trimestre del 2020 y primer trimestre del 2021 fue, ¿no?, cuando las variaciones interanuales de precios se dispararon, estando, pues, como os comentaba, ¿no?, por encima del 15%, debido efectivamente a la alta siniestralidad a nivel global que había en las pólizas y efectivamente que hacía que las aseguradoras tuvieran menos rentabilidad. Ahora nos encontramos en que pues, un momento más dulce y de menos agresividad por parte de las aseguradoras. Y es más, los ramos de líneas financieras se han suavizado mucho más, un pelín más que los demás productos, ¿no? Gracias a los que, que a los precios de las pólizas de, por ejemplo, administradores directivos, han empezado a disminuir bastante. Esto sucede básicamente porque han desembarcado, por ejemplo, en España, nuevas aseguradoras aportando nuevas capacidades y esto significa más competencia y cuando hay más competencia, efectivamente los precios se ajustan. Dentro de líneas financieras, puntualizo, se incorporan productos como la RC profesional, administradores directivos, infidelidad de empleados y también, muy importante, el riesgo cibernético. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo cibernético, aunque esté dentro de estos productos de líneas financieras, desde nuestro punto de vista lo dejamos un poco aparte. ¿Por qué? Porque es cada vez más importante y sí que es verdad que las variaciones de precios de las pólizas de cyber han sido totalmente distintas a las de los demás productos. ¿De acuerdo? Entonces, intentaremos comentarlo también en cada una de las regiones. Entonces, a nivel de las pólizas de RC profesional, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que en general se está estancando un poco el precio y las aseguradoras no penalizan tanto la situación del mercado en las renovaciones desde hace pues, medio año. ¿Vale? Muy importante, ¿vale? Hasta aquí esta explicación es muy interesante, pero se tiene que tener en cuenta que estas variaciones interanuales de precios no tienen en cuenta los incrementos, o sea, las bases de cálculo que utilizan las aseguradoras para calcular las primas, por ejemplo, facturaciones y siniestros. O sea, todo lo que hemos comentado hasta ahora se entiende que de un año para otro la facturación es la misma y que no han habido siniestros. En el caso de que efectivamente se incremente la facturación y haya un incremento de un siniestro o de varios, efectivamente estos incrementos interanuales que hemos comentado pues serían mayores. ¿Vale? Entonces esto es como la base, como hemos comentado hasta ahora. Pues entonces vamos a continuar comparando un poco más cada zona geográfica con la tendencia mundial. Entonces empezamos por Continental Europe, ¿no? Donde nos vamos acercando un poco más a nuestra región.
¿Qué vemos aquí? Vemos el mismo gráfico que anterior, pero con la tendencia del mercado europeo, ¿no? De Continental Europe. La línea verde es las variaciones de precios interanuales en Continental Europe. Pues, ¿qué hemos visto? ¿Qué estamos viendo desde Mars? Pues que en actividades profesionales los incrementos medios interanuales se encuentran en un 2% en la red profesional, ¿vale? Más de 10 puntos por debajo que la pasada anualidad. Y los precios se han estabilizado pues, en comparación con otros riesgos. No obstante, pues riesgos como perdón, los cibernéticos siguen con variaciones interanuales del 13% como mínimo. Y también pues, vemos que las franquicias se mantienen en la mayoría de productos, no padeciendo incrementos tan elevados como en los 2 últimos años, pero también sí que es verdad que observamos que las aseguradoras quieren mantener capacidades. Cuando hace un año o dos, muchas aseguradoras querían disminuir su capacidad en el riesgo. Ahora vemos que entre que quieren mantener capacidad y las nuevas que han entrado en el mercado español, por ejemplo, que quieren incorporar más capacidad, aquí es una guerra un poco de precios entre las aseguradoras, ¿no? Y esto hace que se nivelen los costes económicos. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, en el mercado en UK. Es el mercado que más rápidamente se ha recuperado en el último año en términos de variaciones de precios de los seguros. Y como podéis observar, es de los que más dificultad tuvo hace año y medio, pero ahora es del que más rápido se ha acercado a la media mundial de variaciones de precios, ¿vale? En un año se ha visto que las variaciones en UK eran del 20%, por encima de la media del 15%, y ahora pues se han nivelado al 4% mundial. No obstante, sí que es verdad que en el ramo cibernético es el más castigado de todos los ramos que hay en el Reino Unido, ¿vale? Contando con incrementos anuales de más del 30%. Sí que es verdad que hace un año estaba en el 60% de variación interanual de precios, ahora nos encontramos al 30%, pero sí que es verdad que el ramo cibernético padece aún estas consecuencias del mercado asegurador. Entonces, pasamos a la siguiente slide, que es el mercado en Estados Unidos. En Estados Unidos también es un mercado que durante la última anualidad se ha recuperado bastante bien. Ahora los incrementos interanuales de precios de las pólizas de ramo FINPRO, ¿no? Entonces están por debajo de la media mundial. O sea, efectivamente la línea azul son los precios, las variaciones interanuales de precios de todas las pólizas en Estados Unidos, pero si nos vamos a focalizar en RC profesional, administradores directivos y riesgos cibernéticos, están un poco por debajo. ¿Por qué? Básicamente por el ramo de las pólizas de D&O y por lo mismo que hemos comentado hasta ahora en Continental Europe. Hay más aseguradoras que ofrecen capacidad, hay más guerras de precios. Sobre todo han empezado en ajustar las primas en los excesos. Los excesos han empezado a ajustar primas, esto es claro que el programa entero de administradores directivos haya disminuido el precio. Entonces, el riesgo cibernético en Estados Unidos también tiene mucho peso en los incrementos de los costos económicos, ¿vale? La siguiente diapositiva hablaremos de lo mismo, pero en Latinoamérica, ¿vale? En Latinoamérica es la única región de las que vamos a ver donde las variaciones de precios se han incrementado respecto al trimestre anterior, si os fijáis. Y encima están efectivamente por encima de la media mundial, 7% de incrementos interanuales versus un 4%. Y básicamente Latinoamérica es una región, ya lo comentamos en la última webinar, donde el mercado asegurador no está tan maduro, no está tan desarrollado como en otras regiones, ¿no? Como Estados Unidos, Reino Unido o Continental Europe, y donde dependen mucho en esta región de las aseguradoras de estas regiones. De hecho, muchas aseguradoras que están en España, sin ir más lejos, son las que acaban reasegurando o asegurando riesgos en Latinoamérica, ¿no? Así que es verdad que en esta región, el ramo o las pólizas de cibernéticas, las variaciones interanuales de precios están y alcanzan el 33%, ¿vale? Middle East y Asia. En Middle East y Asia sigue siendo el mercado más estable de todos los que veremos, de los que estamos viendo, donde las variaciones interanuales están por debajo de la media mundial.
Sí que es verdad que en el ramo ciber las variaciones interanuales alcanzan el 22% de precio, aunque sí que es verdad que mejoran trimestre a trimestre. Y para acabar un poco un poco la pasada de regiones y variaciones de precios interanuales en regiones, acabaremos en Australia y Pacífico, donde esta región también ha mejorado mucho respecto a hace 2 anualidades. Aquí también hay mucha competencia en esta región en las pólizas de exceso. O sea, mucha competencia en el sentido de lo mismo que hemos comentado que puede pasar en España, ¿no? Que mucha competencia de aseguradoras, nuevas capacidades, guerras de precios y se acaban anivelando los precios. Y esto ha conllevado efectivamente ajustar los precios de las capas primarias, ¿no? En cierta manera. Sí que es verdad que en el ramo ciber, pólizas cibernéticas, las variaciones interanuales también han sido bastante elevadas, alrededor de un 28%. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como habéis podido observar, parte importante de los incrementos de los costes económicos anuales, ¿no? Interanuales, se encuentra en el ramo cibernético, ¿vale? Básicamente, por la alta siniestralidad que hay, la alta exposición que hay hoy en día a estas pólizas. Y efectivamente, desde marzo tenemos informes específicos, sobre todo para el ramo cibernético, individualizada con esta información para que os podáis, si nos preguntáis, efectivamente os podemos dar esta información para que podáis un poco entrar más en detalle, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en la parte de la actividad de profesional, siempre lo comentamos, no podemos hacer informes individualizados, por ejemplo, con la ingeniería, porque es tan sumamente complicado ir a hacer un informe de este tipo para esta actividad, para pólizas de ingeniería para arquitectura, porque cada actividad dentro del ámbito de la ingeniería, ámbito técnico, arquitectura, es distinta y tiene un riesgo mayor o menor. Entonces es muy complicado. Entonces nos centramos en hacer informes que efectivamente puedan tener salida para vosotros. Y nada, a partir de ahora mi compañera Lidia va a empezar a comentar tema no menos importante, que son los programas internacionales. Adelante. Muchas gracias, Albert. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy. Queremos hacer especial hincapié en el tema de los programas internacionales, que consiste en cuando una empresa española, en vuestro caso, tiene filiales o sucursales fuera de España, ¿vale? Es una pregunta que nuestros clientes nos hacen muy a menudo y que suscita muchas dudas y que puede tener un impacto importante en la rentabilidad de la empresa, ¿vale? Entonces, queremos pues profundizar hoy un poco más sobre este tema y que podáis entender mejor cuándo es conveniente tener una póliza local en cada país, en qué países es más recomendable que en otros y los motivos, ¿no? Ventajas, inconvenientes de tener o no pólizas locales, ¿vale? Este es un mapa de situación, ¿vale?, en el que establece cuando los países son, o sea, cuando la regulación, ¿vale?, la normativa de cada país permite o no permite el aseguramiento de sus sociedades, de las sociedades de dicho país, por compañías aseguradoras extranjeras. ¿Vale? O sea, el tema seguros es siempre un tema regulado en cada país, ¿vale? Y es cada país el que decide, mediante su normativa, si sus sociedades se pueden asegurar o no mediante compañías extranjeras, ¿vale? Ahora veremos un listado más por países, pero bueno, para que tengáis la imagen global. Aquí tenéis un poco la explicación de lo que queremos explicaros, ¿vale? El punto principal de por qué es necesario una póliza local es porque así lo exija la ley de ese país, ¿vale? O sea, por ejemplo, México es un país muy restrictivo, ¿vale? Y México, por ejemplo, regula que las sociedades mexicanas no se pueden asegurar, ¿vale? Está prohibido, no se puede asegurar desde una compañía aseguradora extranjera, ¿vale? Nos da la sensación en el sector de la ingeniería que muchas empresas han tenido un crecimiento muy rápido y una expansión internacional muy rápida, ¿vale? Somos conscientes, en el caso de Tecniberia, nos habéis comentado que casi el 80% de la facturación de las empresas de ingeniería proviene de fuera de España, ¿no? Estáis muy presentes fuera. Aquí vamos a hablar primero de los países de Latinoamérica más frecuentes, ¿vale? Y en la siguiente diapositiva hablaremos de países de fuera de Latinoamérica, ¿vale? El primer punto, como comentábamos, es
que así lo exija la normativa de ese país, ¿vale? Pero aunque no lo exija, es decir, aunque no lo prohíba expresamente, hay que tener en cuenta también varios puntos adicionales, ¿vale? Como por ejemplo el tipo de actividad, ¿vale? Puede haber actividades concretas que sí que lo exijan, ¿vale? Y por supuesto que nuestra aseguradora tenga licencia en dicho país para poder asegurar una sociedad de ese país, ¿vale? Y en concreto, en vuestro caso, respecto al seguro de responsabilidad civil profesional, que tenga licencia para operar el ramo de seguro de responsabilidad profesional, ¿vale? Estos requisitos, además, no son estáticos, pueden ir cambiando, ¿vale? Así que es muy importante que en el caso de que estéis interesados en valorar un programa internacional, año a año se revise y nos consultéis para ver cómo está la situación en cada país, ¿vale? En el caso de Latinoamérica, como veis, hay bastantes países que no lo permiten, ¿vale? Como es el caso de, no están aquí todos los países, ¿vale? Pero son los más frecuentes en los que nos consta, por lo menos por nuestros clientes en cartera, que hay bastante presencia del sector ingeniería, ¿vale? Como son Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua o Panamá, ¿vale? En el resto de países, lo que indicamos es que esta cobertura, que nosotros llamamos non-admitted, está permitida para aquellos ramos de seguro o aquellas pólizas que no son de suscripción obligatoria en ese país. Pero que no esté prohibido no significa que no tenga consecuencias, ¿vale? O sea, muchísimos de vosotros, si tenéis presencia en Chile, Perú o Colombia, es muy habitual que tengáis póliza local en estos países, a pesar de que no está prohibido el aseguramiento desde España, ¿vale? Estos motivos los vamos a analizar a continuación, ¿vale? Pero son básicamente por exigencias contractuales, poder emitir certificados o por implicaciones fiscales, financieras que puede tener para la empresa no tener una póliza local en estos países, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hablamos de otros países fuera de Latinoamérica, donde también cada vez hay más expansión de las ingenierías españolas, ¿vale? Como es el caso de Middle East o el caso de Estados Unidos, Reino Unido o bueno, Sudáfrica, India, ¿vale? En estos casos, como veis, también hay varios que lo prohíben expresamente y otros que en principio no está prohibido, ¿vale? Entonces, para que tengáis una idea clara, al final los condicionantes que hacen que sea conveniente tener una póliza local en un país es cuando bien es obligatorio por la normativa de ese país en todos los casos, bien es obligatorio para nuestra actividad concreta o bien nuestra aseguradora no puede dar un aseguramiento directo en ese país, porque a lo mejor no tiene sucursal allí, no tiene licencia, ¿vale? O la tiene para otros ramos de seguro, pero no para responsabilidad civil profesional. Aquí tenemos un cuadro, ¿vale? Donde os ponemos un esquema de las preguntas que hay que hacerse internamente en la empresa para tomar la decisión de valorar una contratación de pólizas locales, ¿vale? La primera pregunta sería, por supuesto, que tiene que existir una filial, una sucursal en ese país, ¿vale? Si tenemos una sociedad constituida en ese país, tenemos que analizar las obligaciones legales que establece ese país para nuestro tipo de seguro, en este caso responsabilidad civil profesional, ¿vale? Si no lo exige, si tenemos algún cliente que nos lo demande por contrato, ¿vale? Es muy habitual en vuestros casos que al final la propiedad o la constructora os exija acreditar con documentación que la filial asegurada, o sea, la filial de México, por ejemplo, es asegurada, ¿no? Y qué condiciones de seguro tiene y qué redacción de coberturas nos van a pedir, ¿vale? Hay otros factores que justifican la emisión local, como por ejemplo, bueno, pues que el proyecto que tenemos en concreto sea muy importante y queramos que haya una aseguradora local y un broker local designado en ese país para que en caso de un siniestro nos puedan ayudar a gestionarlo, se puedan nombrar peritos y abogados y nos puedan ayudar con cualquier problema que haya. Y y por último, si no está permitido o si lo estuviera, si se puede obtener una exención del regulador de seguros de ese país, ¿vale? Aquí lo vamos a ver
más claro, ¿vale?, lo que son las implicaciones de no tener una póliza local, ¿vale?, cuando sea necesario. O sea, si estamos hablando de un país que es non-admitted, non-permitted, que es lo que en la jerga aseguradora es que al final la regulación de ese país no permite el aseguramiento desde España, ¿vale? Las consecuencias principales es que no se pueden emitir certificados a favor de estas sociedades, ¿vale? En la póliza no puede poner que una sociedad de México es asegurada, ¿vale? Ahora veremos la redacción que dan las compañías aseguradoras para facilitaros cierta cobertura o cierto reembolso de si hay un siniestro en estos países y cómo opera en caso de siniestro, ¿vale? Pero la consecuencia principal es que no se pueden emitir certificados, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos un contrato que nos está exigiendo que nuestra sociedad de México tiene que cumplir con estos requisitos de seguro, no vamos a poder aportarles esta póliza ni este certificado, porque la póliza no dice que esta sociedad sea asegurada. En segundo lugar, que no se pueden realizar pagos en ese país. Es decir, la compañía no puede ni pagar una indemnización al perjudicado, ni pagarnos a nosotros los gastos de peritos, abogados, defensa, arbitraje. Es decir, si lo hicieran, se estarían exponiendo a recibir una multa, una sanción del regulador de seguros de ese país. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no lo pueden hacer en ningún caso. Esto supone que en el caso de que la aseguradora hubiera aceptado indemnizarnos con la cobertura de pérdida de interés financiero, ¿vale?, que no, es decir, que nos indemnizaría únicamente en España y en euros a la matriz española, ¿vale? Eso supone que la ingeniería va a tener que adelantar todos los gastos, ¿vale? Y va a ser la aseguradora la que reembolse a posteriori, ¿vale?, pero únicamente en España y en euros, ¿vale? Por lo tanto, cuando nosotros desde la matriz tengamos que enviar el dinero a la filial asegurada, nos arriesgamos a tener implicaciones fiscales, ¿vale?, tales como que no tenga la consideración de indemnización, por ejemplo, y tengamos que pasar por una doble tributación en ambos países, o bien multas o sanciones o temas fiscales, ya que no se habrán liquidado impuestos de seguro en ese país. ¿De acuerdo? Y si el regulador detecta o el fisco de ese país detecta que estamos enviando un dinero en concepto de una indemnización por seguros, pues nos exponemos a este tipo de sanciones fiscales. ¿De acuerdo? Y por último, esta repatriación de pagos, también hay que tener en cuenta también los posibles problemas que tengamos en cuanto a control de cambios, ¿vale? Porque al final, como decíamos, únicamente nos van a indemnizar en España y en euros a la matriz, ¿vale? Entonces, las ventajas que tiene contratar una póliza local en una filial extranjera, o en primer lugar, obviamente, poder dar cumplimiento al compliance de cada país, ¿vale?, que las pólizas de cada país estén redactadas en un lenguaje propio y con las coberturas propias de ese país, ¿vale?, que podamos cumplir con las exigencias contractuales que nos exigen los clientes, que no haya problemas para evidenciar la cobertura, es decir, la póliza local va a decir claramente que las sociedades de ese país son aseguradas y puede emitir certificados sin ningún problema. En caso de siniestro, los pagos de las indemnizaciones y de los gastos se pueden hacer directamente allí. Y, por supuesto, existe un broker local que también nos asesora y nos ayuda en las consultas de día a día, ¿vale? O sea, cuando no hay un programa internacional implementado, es muy habitual, aún así, que nos hagáis preguntas antes de firmar un contrato, en la licitación de un contrato, imaginemos en Chile, en Perú, en Colombia, y al final nosotros desde aquí somos expertos de los requisitos de seguros desde España, ¿no? O sea, cada país tiene sus peculiaridades y en caso que sea una consulta técnica compleja, únicamente lo pueden resolver desde el propio país, ¿no? Si no tenemos allí un broker que tenga una remuneración mínima, pues este tipo de consultas se pueden complicar y se puede dilatar muchísimo la respuesta, ¿no? Si nosotros ya tenemos un programa internacional con broker y aseguradora local en cada país,
tenemos una rapidez de respuesta, ¿no? y un apoyo en el día a día muy a tener en cuenta, ¿no? Tanto en caso de siniestro como durante la negociación de los requisitos de seguro o cláusulas de contratos. Obviamente los inconvenientes de tener pólizas locales es que al final supone un extra coste en prima, ¿no? Hay que tener en cuenta que el coste de estas pólizas locales, cuando son integradas dentro del programa, es decir, nosotros tenemos la póliza de España y la misma aseguradora, dentro de nuestro límite total asegurado, emite pólizas locales que no suman un límite adicional. Nuestro límite va a seguir siendo el que hemos negociado para España, ¿vale? Si tenemos un programa de 10 millones, aunque contratemos 15 pólizas locales integradas de 1 millón cada una, nuestro límite total para ese año va a seguir siendo 10 millones. ¿Vale? No estamos comprando un límite asegurado adicional. ¿Vale? Es por eso que estas primas que nos cobran las aseguradoras por la emisión de pólizas locales son unas primas meramente de lo que le cuesta a la aseguradora la gestión administrativa, ¿vale? De enviar las instrucciones a su oficina local, que se emitan los papeles desde allí, que se emita un recibo local, que se paguen los impuestos de ese país, ¿de acuerdo? No es una prima de riesgo, o sea, no estamos comprando un límite adicional. Si nosotros fuéramos al propio país a comprar una póliza independiente de 1 millón, sería mucho más cara que la prima que nos va a dar la compañía aseguradora al contratar una póliza local integrada, porque ese coste es un coste meramente por la gestión administrativa de la póliza. ¿De acuerdo? El coste aproximado, para que os hagáis una idea, puede variar mucho dependiendo del tipo de actividad y del país concreto, ¿vale? Pero dependiendo de la aseguradora suelen rondar, para un límite asegurado de $1 millón, suelen rondar entre los 4.000 y 10.000 dólares, ¿vale? Por póliza, dependiendo del límite y de la actividad. Obviamente, la otra desventaja es una carga administrativa en la gestión y coordinación. Los que tenéis programas locales ya, programas internacionales ya en marcha, sabéis que al final, bueno, sobre todo cuando es una primera emisión, hay que estar muy pendiente. Nosotros, a través de la red internacional de Mars, que tenemos oficinas en todos los países, nos encargamos desde España, si así lo queréis vosotros, de coordinarlo todo, enviar las instrucciones a cada oficina de Mars para que persigan a la sucursal de la aseguradora local y consigan rápido la documentación, el recibo, comprobar que está todo correcto, ¿de acuerdo? Pero aún así, aunque sea una carga administrativa, siempre vamos a tener el control y la coordinación desde aquí, ¿vale? En el caso de que cada país, o sea, cada de la empresa tenga autonomía total para contratar seguros de forma independiente al programa que tenga la matriz española, en ese caso sí que sería un problema la descoordinación, ¿vale? Y las diferencias que pueda haber entre las pólizas, ¿vale? Y al final que la matriz no tenga el control o la coordinación desde aquí, ¿vale? Ahora vamos a verlo con ejemplos prácticos. Vale, aquí, por ejemplo, tendréis las 3 opciones de programa de seguro que debéis plantearos, ¿no? La opción 1 sería un programa de seguro totalmente deslocalizado, ¿vale? En el que la empresa española contrata un seguro solo para España y cada filial extranjera, cuando abra allí, se encargue con total autonomía de contratar localmente, con broker local y con aseguradora local, el seguro que considere, ¿vale? De forma totalmente independiente al programa de España. Esto supondría que obviamente cada póliza va a cumplir con el compliance de cada país porque es emitida localmente. Cada póliza va a poder certificar que las sociedades de ese país son aseguradas sin problema. Van a poder pagar siniestros y liquidar correctamente los impuestos de seguro en cada país sin problema, ¿vale? Pero obviamente va a suponer un coste económico más elevado, porque estas pólizas, cada una tiene un límite asegurado independiente. Es decir, si estamos contratando 10 millones para España y Chile contrata 2 millones y Perú contrata 5 millones, o sea,
esos límites asegurados independientes sí que tienen un verdadero coste de aseguramiento. Ahí no nos están cobrando la gestión administrativa de una póliza local integrada, sino que nos están cobrando el verdadero riesgo de tener que indemnizar un siniestro por la actividad de ese país, ¿no? Entonces, el coste económico obviamente se dispara, ¿no? Nosotros, por tanto, en la opción 3 que veremos, que es el esquema combinado, ¿no? Donde hay que hacer un balance de todo, es que al final es mucho mejor tener un límite, o sea, por el coste que nos supondría tener pólizas independientes con límites independientes en cada país, nos podemos permitir tener un único límite desde España mucho más elevado, ¿no? Y tener a lo mejor 20 millones desde España con un programa coordinado, en lugar de tener 10 millones en España, 5 en Perú, 2 en Chile, 3 en México, ¿de acuerdo? Luego, además, se dará la circunstancia de que cada país, cada póliza va a tener, por supuesto, términos, condiciones, coberturas, redacciones, definiciones totalmente distintas de una póliza a otra, ¿vale? Con lo que, aunque cada póliza sea ajustada al compliance de cada país, pudiera darse el caso de desigualdades y de que unos países tengan coberturas que otros no tienen, etcétera. Y, por supuesto, que al final no existiría ningún control desde la matriz, ¿vale? Sería mucho más difícil la administración y gestión de todas las pólizas y todos los recibos. La opción 2 sería lo que muchos tendréis si a día de hoy no tenéis implementado un programa internacional de seguro, que es simplemente una póliza desde España, donde su ámbito territorial diga que cubre todo el mundo, o todo el mundo excepto Estados Unidos y Canadá, y ya está, ¿vale? Entonces, en este caso hay que tener en cuenta que todas las sociedades que hemos comentado anteriormente de los países donde no se permite el aseguramiento, nunca van a ser aseguradas en esa póliza, ¿vale? Lo que las aseguradoras van a decir es que le cubren a la matriz española la pérdida financiera que tenga como consecuencia de un siniestro en las sociedades de, y ahí las mencionará, México, Arabia, ¿no? Todos los países que son especialmente restrictivos. En este caso, obviamente, el coste económico es más ajustado porque no tenemos ninguna póliza local. Hay una homogeneidad de términos y condiciones para todos los países. Es mucho más simple la gestión de la póliza porque hay una única póliza y un único recibo, pero tendremos el problema de no poder emitir certificados para estas sociedades. No cumplimos con el compliance local. No podemos, nos exponemos en caso de siniestro y de tener que enviar dinero a la filial a posibles sanciones o implicaciones fiscales. Y tenemos mucha incertidumbre en caso de gestión de siniestros, ¿no? No vamos a tener un broker allí que nos ayude, ni una aseguradora local. Vamos a tener que hacer nosotros cargo de todos los gastos. Por tanto, la opción 3 que nosotros recomendamos es hacer un balance de todas las ventajas y desventajas que tiene cada sistema y valorar en qué países merece la pena emitir una póliza local y en qué países pues, no es necesario o por tema económico no nos compensa en este momento contratar una póliza local, ¿vale? Obviamente, el sistema combinado supone tener una póliza máster desde España, ¿vale? Igual que la opción 2. Si es, por ejemplo, de 10 millones, pues vamos a tener 10 millones para todo el programa, ¿vale? Para todas las sociedades, pero emitiendo pólizas locales integradas dentro de esos 10 millones en cada país donde creamos que lo puede necesitar. ¿Cómo valoramos si lo puede necesitar? Como hemos comentado previamente, si nos van a exigir un certificado, si el cliente nos pide un aseguramiento local de forma específica o que acreditemos que la filial local es asegurada y por tanto no nos queda más remedio que conseguir un certificado que solo puede ser emitido localmente. Y, por supuesto, este sistema significa que tendríamos un control y una coordinación desde aquí y que cumpliríamos con el compliance y se pueden realizar pagos y la gestión de siniestros localmente.
¿vale? Esto nos gustaría destacar que estas implicaciones de los programas internacionales no opera solo para responsabilidad civil profesional, o sea, esto opera para todos los seguros, ¿vale? Dependerá de la licencia que tenga la aseguradora en cada país, ¿vale? Pero, por ejemplo, esto afecta también a los seguros de directores y administradores, a los seguros de D&O, ¿vale? Lo que pasa que, obviamente, ahí es donde entra nuestra ponderación, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta. En el caso de los programas de responsabilidad civil profesional, para vuestra actividad de ingeniería, sabemos que tienen un coste elevado y que os preocupa en la empresa, y a lo mejor emitir una póliza local de 4.000 o de 5.000 dólares en un país, pues compensa estos posibles riesgos de no tener un certificado, incumplir con el contrato, exponerme a implicaciones fiscales, no tener allí ayuda en caso de siniestro y tener que adelantar todos los gastos, ¿no? Entonces, a lo mejor me compensa. Mientras que en un seguro de D&O, que al final es un seguro corporativo interno, no tengo que presentar certificados y pues, si su coste es muy ajustado, a lo mejor no nos compensa tener una póliza local en cada país, que a lo mejor es mucho más costosa o parecida en coste que a la propia póliza máster de España, ¿no? Por eso es muy importante al final hacer una ponderación entre el coste que no me va a suponer el programa, las coberturas que tengo y el cumplimiento de la normativa, ¿vale? O sea, al final, respecto a nuestras recomendaciones, ¿no? O sea, qué tengo que hacer, qué tengo que valorar y cómo puedo tomar una decisión adecuada o lo más conveniente posible sobre este tema. En primer lugar, en la renovación, en la negociación con la compañía aseguradora, es muy importante enviar un listado, o sea, detallar en qué países existen sociedades y dejar muy claros sus datos completos y actualizados, ¿vale? No vaya a ser que llegue un siniestro y esa aseguradora exigiera que esa filial estuviera recogida en póliza y no lo estuviera, ¿vale? Por supuesto, declarar a la aseguradora la facturación de cada país, porque si no hemos tenido en cuenta la facturación de una filial porque se nos ha olvidado y hay un siniestro en esa filial, obviamente no tendría cobertura por la póliza porque no le hemos declarado el riesgo correctamente a la aseguradora. O sea que es muy importante declarar todas las filiales que hay y la facturación de cada una de ellas. ¿De acuerdo? El tercer punto sería tener un control sobre los requisitos contractuales que tenemos. O sea, en qué países nos van a exigir demostrar que tenemos seguro de responsabilidad profesional contratado, con qué límite, con qué franquicia. Nos van a pedir certificado cada año con la renovación, porque si es una sociedad, un país de los que no permite el aseguramiento extranjero, lo más probable es que el cliente no nos vaya a aceptar el certificado de la sociedad española, que nos exija el certificado de la filial extranjera con la que ha firmado el contrato. Y si no le podemos entregar ese certificado, vamos a estar incumpliendo el contrato. ¿De acuerdo? Además, obviamente es importante elegir bien la aseguradora. O sea, no todas las aseguradoras están en disposición de emitir pólizas locales, ¿vale? Hay muchas aseguradoras que no pueden asegurar, aseguradoras especialistas en responsabilidad profesional, hablando siempre de vuestra actividad. Hay muchas aseguradoras que no pueden asegurar filiales extranjeras y que no pueden emitir pólizas locales, ¿vale? No hay tantas. Estos últimos años, como ya hemos comentado en webinars anteriores y ha comentado antes Albert, ha habido un endurecimiento muy importante en las condiciones económicas de estos seguros, principalmente porque muchas aseguradoras han salido de estos riesgos, han dejado de dar soporte, de suscribir pólizas nuevas de este tipo de riesgos, y las que había han reducido su capacidad. Es decir, que si antes daban 15 millones para un mismo cliente, ahora dan solo 5 millones de límite, por lo que necesitamos de más aseguradoras para poder completar la capacidad total de nuestro programa, ¿no? Para poder comprar el límite total que queremos o que necesitamos. Entonces, obviamente la aseguradora tiene que ser un compañero de viaje adecuado al perfil de la empresa, ¿no? Si tenemos pensado abrir una filial en Estados Unidos, pues hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país
muy complicado, ¿vale? Porque aunque no se prohíbe expresamente a nivel nacional el aseguramiento desde fuera de Estados Unidos, cada estado tiene una regulación concreta, ¿de acuerdo? Entonces se complica el poder determinar si verdaderamente podemos o no podemos emitir un certificado y si el cliente nos lo va a aceptar, porque es muy habitual en Estados Unidos que exijan que se emita en papel americano, ¿de acuerdo? Con unos formatos de certificado que se emiten únicamente allí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante, pues, ir de la mano con una aseguradora que se adapte a nuestras necesidades y que nos pueda dar solución si es que necesitamos, ¿de acuerdo? Obviamente revisar que las definiciones y la redacción de las coberturas en la póliza son adecuadas y que tenemos una cláusula de programa internacional que se adecua a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva el lenguaje habitualmente utilizado por las aseguradoras. Y, por supuesto, valorar qué límites. O sea, es muy habitual contratar límites pues, de 1 millón de euros, de 2 millones de euros, ¿vale? Pero por eso es muy importante el punto de saber qué requisitos contractuales tenemos. O sea, si nos están exigiendo 5 millones en Colombia, vamos a tener que poner 5 millones en la póliza local de Colombia. Si no, no podemos certificar esos 5 millones, ¿vale? Y también valorar el riesgo de cada país. Si justo tenemos estos años un proyecto muy importante en El Salvador, pues es importante focalizar y a lo mejor durante unos años subir el límite de El Salvador. ¿De acuerdo? Por tanto, os recomendaríamos, por supuesto, preguntar durante la renovación, estudiar esta opción, que luego podéis decidir no contratarlas o sí, o contratar en unos países y en otros no, ¿no? Pero es muy importante que tengáis propuesta y que podáis valorar las ventajas e inconvenientes de cada sistema. Y por último, claro, la intervención del broker que ya hemos comentado, tanto para la gestión del siniestro, que es de suma importancia, como en el asesoramiento y apoyo durante el día a día. También para revisión de contratos, análisis de si lo que me están pidiendo en esta licitación es habitual o no es habitual, o debería poder discutirlo con el cliente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al final, la decisión debe ser una ponderación, ¿no? Debe analizarse y hacer un balance entre el coste que tiene contratar todas las pólizas locales, en qué países es más conveniente tener la cobertura adecuada y cumplir con el compliance de ese país, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, la regulación de cada país y los requisitos que tengo. Ya, un par de minutillos más y le damos la palabra a Pablo. Gracias, Araceli. Ya termino, es la última. Y nada, simplemente para que tengáis en cuenta en las cláusulas de programa internacional dentro de las pólizas, lo que explican son 3 tipos de coberturas que se pueden dar, ¿vale? O sea, todos los países van a estar englobados en una de estas 3 opciones. O bien cobertura directa, si estamos hablando de España o de las filiales de la Unión Europea, dado que hay libre prestación de servicios. En todos estos países de la Unión Europea, la aseguradora puede pagar un siniestro, emitir certificados y todo sin problema. Cobertura DIC Deal, que es lo que decimos diferencia de condiciones o diferencia de límites. Esto es cuando tengamos una póliza local integrada, si es, por ejemplo, una póliza local de 1 millón de euros, todo lo que exceda de ese 1 millón de euros, o sea, cuando haya un siniestro de menos de 1 millón de euros, se va a pagar localmente por esa póliza local, pero todo lo que exceda de ese 1 millón de euros se va a pagar mediante esta cláusula de diferencia de condiciones y de límites por la póliza máster, ¿vale? Es decir, todas las coberturas adicionales o todo el límite adicional que haya que indemnizar por encima de la póliza local se va a pagar por la póliza máster. Si es un país que se puede dar cobertura directa, se dará en cobertura directa, y si es un país que no se puede, pues nos vamos al último punto, la cobertura de pérdida de interés financiero, ¿vale? Que esto lo que dicen las pólizas, al fin y al cabo, para evitar decir que una sociedad extranjera es asegurada cuando no pueden decirlo, porque no lo permite la legislación de este país, lo que dicen es que al final van a indemnizar a la matriz española en España y en euros. O sea, eso más o menos es el resultado final, ¿vale? Y como hemos comentado, al final la matriz sería la que tenga que enviar ese dinero a
a la filial o al perjudicado, ¿vale? A posteriori. Y bueno, nada, simplemente que desde España al final hacemos el apoyo de coordinación, ¿vale? O sea, nosotros desde aquí que gestionamos la póliza máster nos encargamos de enviar las instrucciones a nuestros compañeros de Mars en cada país, ¿vale? Y manteneros informados y coordinados, ¿de acuerdo? Y nada, ya dejo a mi compañero Pablo para el tema de riesgos tecnológicos y ciberriesgos. Cualquier duda estamos a vuestra disposición para comentarlo con más detalle y ahora al final comentamos también. Gracias. Gracias, Lidia. Pues Pablo, que es el Head of Cyber Claims and Products de Europe, cuando quieras. Vale, genial, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos bien y vale. En cuanto esté en modo presentación. Vale, la tengo, modo presentación. Pero seguimos viendo la... Creo que Lidia tiene que dejar de compartir. Dejar de compartir quizá, Lidia. Pero yo... vale. Vale. Ya está. Ahora, Pablo, inténtalo otra vez, que no lo vemos. Vale, nos faltaría modo presentación. Ya está, perfecto. Vale, genial, perfecto. Bueno, muchas gracias por asistir a esta presentación. Encantado. Pablo Constella, líder de Cyberclaims y producto en Europa para Marsh. Durante esta presentación hablaré un poquito, soy consciente del tiempo que nos queda, pero hablaré un poco sobre riesgo cibernético, las coberturas posibles para empresas tecnológicas y explicaré algún ejemplo tanto de privacidad como pérdida por interrupción de negocio para empresas tecnológicas y supply chain y el riesgo que tienen las empresas tecnológicas en su rol de tech providers. Por tanto, empezando con el Cyber Risk Landscape, hablaré en español, disculpad que las slides, la presentación está en inglés, pero hablaré en español y cualquier duda, por favor, preguntadme. Hemos visto que el número de ataques ciber a todos los sectores, pero especialmente a healthcare, hospitales, clínicas, etcétera, y empresas tecnológicas ha aumentado sustancialmente. Claramente durante el COVID, el ambiente para los hackers era muy positivo y aprovecharon esa situación para aumentar los ciberataques. Hemos visto que los ciberataques han aumentado más o menos un 50%. Cada semana desde el año 2019, lo cual es muy sustancial. Es verdad que en 2022 han bajado un poco, pero en 2020-2021 muchos ciberataques, alcanzando 925 por semana por organización el número de amenazas que pueden materializarse o no. Definitivamente ransomware, la demanda de extorsión cibernética ha sido la principal causa, con un 33% en 2021. Es verdad que los datos tenemos que recopilar todavía los datos de 2022, los tendremos en las próximas semanas, pero si nos basamos en 2021, ransomware fue la primera causa, pero es bastante amplia. También vulneración de privacidad, malicious insider, email compromise. Las causas son amplias. En cuanto a los sectores que más ciberataques o ciberincidentes han sufrido, ha sido definitivamente el sector profesional, en los que se encuentran las empresas de ingeniería y tech y las empresas tecnológicas. Esto nos da a entender hacia dónde va, hacia qué tipo de empresas son las que más sufren eventos cibernéticos, pero sobre todo la interacción entre la cobertura PI de responsabilidad profesional y la cobertura ciber. ¿Dónde empieza una? ¿Dónde acaba otra? ¿Cuándo puede haber un gap?
un hueco y cuando puede incluso haber doble cobertura ante un mismo evento bajo los dos programas, bajo las dos pólizas. Lo estudiaremos en las siguientes slides. El coste de una vulneración de privacidad ha aumentado muchísimo debido a los costes de notificación a individuos, a las multas regulatorias ante vulneración de privacidad, debido a los costes de abogados y IT Forensics, expertos de IT, para estudiar qué ha ocurrido. Han incrementado de medio millón en 2019-2021 a 4,3 millones en 2022. Ha sido el mayor en la historia y, de hecho, el sector tecnológico no es una excepción y la media de una vulneración de privacidad, de un data breach en el sector tecnológico es más o menos casi 5 millones de euros de media en el mundo. Por lo tanto, creemos que los gastos van a seguir aumentando, desde luego no van a bajar. Los hackers y la vulneración de privacidad cada vez es más sofisticada, por lo tanto necesitamos mejores expertos de IT que puedan investigar la causa y contener y luchar contra el ciberataque que puede dar lugar a esa vulneración de privacidad. Por lo tanto, más caros esos costes y cada vez la escala de la vulneración de privacidad es mayor, por lo tanto, es necesario notificar a muchos más individuos cuyos datos han sido comprometidos. Por lo tanto, estos costes seguirán aumentando seguro. En cuanto a las... bueno, estos son datos de ENISA, pero en cuanto a... lo habíamos estudiado un poco anteriormente. En cuanto a las empresas con mayor impacto, vemos que los servicios digitales están un 16%, por lo tanto, empresas tecnológicas están sufriendo ciberataques y es una de las industrias más impactadas actualmente. No quiero entrar demasiado en los datos para luego dejar tiempo a la cobertura, ejemplos, etcétera. Vale, en cuanto al riesgo regulatorio, claramente está en la agenda de la Unión Europea, los organismos internacionales, incluso los países, en luchar contra los ciberataques. Por lo tanto, las compañías en diferentes sectores tienen varias obligaciones para aumentar, incrementar y mejorar su ciberseguridad y ser más resilientes a los ciberataques. Claramente, en junio de 2019, la ley de ciberseguridad fue una de las primeras y cambió ha obligado a las compañías a cambiar definitivamente sus niveles de ciberseguridad. En 2020 se ha introducido DORA, que está especialmente pensado para instituciones financieras, el nivel de ciberseguridad que deben tener. En 2021 también la Unión Europea aprobó ciertos protocolos para que los países implementasen legislación local con el fin de mejorar la ciberseguridad hacia todas las compañías. El plan de recuperación incluyendo ciber tras el COVID de la Unión Europea. Y por último, muy importante, tenemos la directiva de Network Security en 2020, la número 2, que debe ser implementada en todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, vemos que la obligación regulatoria de mejorar la ciberseguridad está ahí, está en agenda, va a continuar y las empresas claramente han mejorado muchísimo su nivel de ciberseguridad, no solamente por la obligación regulatoria, sino para intentar evitar y contener el riesgo. ¿Tenemos preguntas? Sí, perfecto. Luego compartiremos los datos de los participantes de MASH para que nos contactéis cuando queráis, cuando sea posible. Las compañías tecnológicas han considerado que en un 83% que
problemas de ciberseguridad y vulneración de datos en un 83% es su mayor preocupación. Por lo tanto, creemos que debemos cada vez más hablar de riesgo ciber para empresas tecnológicas y esa diferencia entre el riesgo tecnológico más PI, responsabilidad profesional, y riesgo ciber. Por lo tanto, ¿qué cubre ciber? Está claro que en los últimos 4 o 5 años ha habido muchísima conversación en los mercados, clientes, etcétera, sobre riesgo ciber, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Qué cubre? El riesgo ciber, básicamente, tenemos el trigger, tenemos el evento cibernético, que puede ser tanto un fallo accidental de la compañía, como una caída de servicio o un ataque. Es decir, ciber no solamente cubre ciberataques. La compañía, si hay el equipo de IT está realizando algún tipo de mejora en los sistemas y se produce un fallo de seguridad informática, es un trigger que puede estar cubierto bajo la póliza, es decir, no solamente cubre ciberataques. Esto es importantísimo porque se confunde mucho la póliza ciber con los ciberataques. No solamente ciberataques están cubiertos. Entonces, hablamos no de ciberataque, sino de ciberincidente, para asegurarnos de que un fallo, una caída de servicio, también está cubierta. Cuando un ciberincidente puede dar lugar a daño físico o a daño no físico, una pérdida financiera. El daño físico causado por un evento cibernético no está cubierto en una póliza ciber. Para eso tenemos las pólizas de Marine, aviación, responsabilidad civil general, etc. Lo que sí está cubierto en la póliza ciber es la pérdida financiera tras un evento cibernético. Y ahí es donde entra la interacción con otras pólizas de Financial Lines. Básicamente, crime y responsabilidad profesional. Si es un evento de first party, podría estar cubierto bajo la póliza crime. Si es un evento third party, podría estar cubierto bajo la póliza de responsabilidad civil profesional. Y ciber está ahí para cubrir a aquellos que tengan su causa próxima en un evento cibernético. Por lo tanto, la interacción entre responsabilidad civil profesional y ciber. Ciber cubre aquellas pérdidas financieras sufridas debido a cuya causa próxima sea un ciberincidente, de nuevo, malicioso o accidental. Una póliza de responsabilidad civil profesional cubrirá la responsabilidad de empresas, en este caso tecnológicas, que tengan su causa próxima, que se originen como el desarrollo de actividades profesionales. Es verdad que puede surgir que un ciberincidente pueda dar lugar a responsabilidad civil profesional. Es decir, si la compañía tiene un ciberincidente y no puede, una compañía tecnológica tiene un ciberincidente y no puede acceder a las plataformas tecnológicas de sus clientes para desarrollar trabajo, desarrollo de páginas web, instalación de plataformas y se producen demoras, puede ser que el cliente demande a la empresa tecnológica por no desarrollar los servicios o desarrollarlos tarde. Pero la causa claramente sería no un problema de desarrollo de actividades, sino el ciberincidente sería la causa última que produjo que la empresa no ha sido capaz de desarrollar sus actividades. Para ello, tenemos cuidado en la póliza ciber de asegurarnos de que este tipo de situaciones está cubierta y solo se excluyen actividades profesionales en la póliza ciber cuando es la única causa que ha dado lugar a la pérdida financiera o a la responsabilidad civil. Es decir, en el ejemplo anterior, el desarrollo de actividades, la falta de desarrollo de actividades por la empresa tecnológica se produjo debido al ciberincidente, no debido a que los empleados no fuesen a trabajar, hubiese una huelga o lo hiciesen mal. Por lo tanto, la responsabilidad civil no se originó únicamente en la falta profesional, se originó también o incluso mayoritariamente debido al ciberincidente. Por lo tanto, no estaría excluido en la póliza ciber. Creemos que es un evento cubierto en la póliza ciber. Y la exclusión de responsabilidad civil profesional no entraría en juego.
¿Alguna pregunta? Porque esto es importantísimo para saber qué hace el producto ciber. Seguimos. Voy a explicar 3 ejemplos. Escogí... Araceli, perdón, ¿querías...? No, te decía que para dejar un poquito de tiempo al coloquio, si pudieras en un par de minutillos o 3 exponer los ejemplos. Vale, nada, muy rápido. De hecho, los escogí un poco según el tipo de evento y la responsabilidad o pérdida que pueda surgir. Temas de privacidad, claramente tenemos compañías tecnológicas que prestan servicios a diferentes industrias. En este caso fue un laboratorio médico internacional que contrató empresas de servicios tecnológicos para manejar sus centros de datos, etc. Y es la compañía que gestionaba esos centros de datos y tal, la compañía tecnológica sufrió un ciberincidente y debido a eso los laboratorios reclamaron a su compañía tecnológica en más de 5 millones de euros de indemnización y además el regulador impuso una sanción a la compañía tecnológica de más de 1 millón de euros como procesador de datos, incumplimiento de sus obligaciones como tal. Otro ejemplo, un evento accidental en una compañía tecnológica dio lugar a business interruption, pérdida por interrupción de negocio. El principal ingreso por parte de esta compañía era tecnológico, por lo tanto, si las webs no funcionan debido al ciberincidente, no pudieron ingresar nada durante esos días. Por lo tanto, fue un caso muy interesante para estudiar cómo una caída de servicio puede dar lugar a la pérdida por interrupción de negocio para una compañía tecnológica, porque pensamos muchas veces ciber como responsabilidad civil, datos, etc. Y por último, este era un ejemplo. Quería hablar un poco de supply chain, no me va a dar tiempo, pero en cualquier lugar, en muchas ocasiones, las compañías tecnológicas proveen servicios a diferentes industrias y si una compañía tecnológica sufre un ciberincidente, el riesgo va a ser sistémico, es decir, se va a producir un riesgo de supply chain sistémico bajo todas las compañías a las cuales ese proveedor de servicios tecnológicos provee servicios. Por lo tanto, estamos trabajando con muchos aseguradores para estudiar y considerar cómo podemos manejar dichos riesgos sistémicos en compañías tecnológicas. Y aquí nos quedamos para dejar tiempo a preguntas y interacción. Gracias, Araceli. Muchas gracias a ti, Pablo. Como apuntabas antes, nos decían que si les íbamos a poder facilitar las presentaciones y los datos de los 3 ponentes de Mars, sí, por supuesto, os lo haremos llegar junto con una breve encuesta que siempre hacemos en los webinars para que nos deis vuestro feedback y posibles temas que os vayan interesando. Desde nuestro asociado de Intexa Inarsa, Diego, nos pregunta que en cuanto a la póliza de ciber, dice que se ha encontrado con ciertas resistencias desde la parte del área más de IT de la propia empresa. Dice que en opinión de algún empleado hacia las pólizas, nos decían que considera que las aseguradoras existen unos niveles informáticos de seguridad muy altos, o sea que exigen unos niveles de seguridad informáticos muy altos, que hacen que les permita un poco a ellos desinhibirse de casi cualquier incidente que puedan tener. Quería saber vuestra opinión sobre ello. Absolutamente. Desde luego, el equipo informático tiene razón, pero no creo que la causa sea escaquearse. Básicamente, las compañías tienen que tener un nivel de ciberseguridad adecuado o incluso elevado para poder ser asegurables. Desde Mars trabajamos con muchas compañías para mejorar su ciberseguridad antes de llevar el riesgo a mercado.
porque el precio va a ser carísimo e incluso vemos muchas aseguradoras que rechazan asegurar a compañías que no tienen un nivel de ciberseguridad adecuado. Dicho esto, el producto Ciberfunciona, en los últimos 4 años hemos manejado más de 500 siniestros y yo creo que todos se han pagado. O sea, no creo que sea un tema de escaquearse del pago, sino de la asegurabilidad. Necesitamos un nivel de ciberseguridad bueno para ser asegurables, pero si sufrimos una pérdida por interrupción de negocio, si sufrimos responsabilidad civil, sanciones o multas por los reguladores, extorsión cibernética, la póliza responde y tenemos pues, todos los ejemplos, básicamente. Vale, vale. Luego nos habían preguntado también en preguntas previas sobre el mercado asegurador, la situación, y habéis dado al principio que nos ha dado Albert, quizá Lidia nos puedes tú indicar si tenéis vosotros una perspectiva de cómo se va a comportar este año el mercado. No te oímos, Lidia. Perdona, Araceli, en responsabilidad civil profesional, ¿cómo se va a Sí, comportar el sí. mercado? Si Sí, tenéis bueno, un poco. sí, como comentaba un poco Albert, la verdad que lo vemos mucho más flexible que en las últimas 2 anualidades. O sea, en cuanto a las renovaciones de responsabilidad profesional de ingeniería en concreto, las últimas 2, 3 anualidades han sido muy difíciles porque había muy pocas aseguradoras, las que había pedían incrementos altísimos, porque los porcentajes que veíamos en las gráficas al final es para todas las actividades, pero las ingenierías y especialmente con exposición fuera de España, se consideraba un riesgo muy agravado, ¿vale? Ahora estamos viendo que se han relajado mucho los términos, ¿vale? Las últimas renovaciones que hemos manejado ya no incrementan porque sí, ¿vale? Hay incrementos fundamentados en razones objetivas como un incremento de actividad, apertura de filiales en países complejos, proyectos importantes especialmente agravados, siniestros en marcha en el histórico de la empresa que supone una agravación del riesgo, ¿no? Pero no son unos incrementos de forma sistemática como estábamos viendo en las últimas anualidades. Vale. O sea que nos podemos considerar que estamos en un momento de vuelta a la tranquilidad. Sí, todavía no estamos viendo descuentos, ¿vale? O sea que al final es mantener los incrementos que ya se habían tenido en anualidades anteriores, ¿no? que muchos han sufrido incrementos muy importantes. Todavía no estamos experimentando una bajada de precios, pero bueno, por lo menos está mucho más estable y hay más competencia de aseguradoras. Eso, con esa nueva incorporación de competencias, a ver si conseguimos a ese reajuste hacia abajo, que nunca viene mal en la empresa. Por otra parte, ¿qué opinión os merece que el hecho que habéis expuesto vosotros la complementariedad del seguro de responsabilidad civil con el de ciber, el hecho de que quizás sea bueno que sea la misma aseguradora la que asegure ambas pólizas? ¿Cómo lo veis? ¿Apropiado o es preferible que sean diferentes? Totalmente. ¿Quieres contestar, Pablo? En un escenario ideal, pues genial, perfecto, pero yo creo que tampoco preocupa demasiado siempre que las pólizas tengan sentido y la interacción entre la exclusión, por ejemplo, de representación civil profesional en la póliza ciber o la exclusión o afirmación de ciber en la póliza de representación civil profesional tengan sentido y no haya ningún hueco de cobertura. Respondiendo a la pregunta, idealmente sí, pero... Si las pólizas se complementa la redacción perfectamente, no habría problema. Claro. El problema es que, por si acaso, lo ideal, si puede ser, es que estén con la misma aseguradora, pero sobre todo en el caso de empresas tecnológicas, ¿vale? O sea, en el caso de una ingeniería, o sea, está más claro cuando hay un error en la actividad de ingeniería y un ciberincidente, ¿no? Cuando hablamos de una empresa que presta servicios tecnológicos y estamos en un supuesto de una caída de sistema, ahí es más complicado discernir el origen del siniestro, ¿vale? Por eso, obviamente las ingenierías tienen también un riesgo muy importante de ciberataque como cualquier otro, y al final ya estamos viendo que el riesgo es inherente a todos los sectores, pero obviamente cuando dependemos de la tecnología o nuestros servicios
consisten precisamente en dar servicios tecnológicos a nuestro cliente, ahí es donde tenemos un riesgo muchísimo más elevado. Ahí está que las ingenierías cada vez más, los nuevos nichos de negocios sí que están dando esos servicios tecnológicos de aplicaciones o hacia terceros, o sea que tienen ambos negocios. Y una última pregunta, ¿cómo está el mercado de seguros de ciber? ¿Hay muchas empresas que cubren? ¿No? ¿O Pablo? Sí, desde luego. Hemos visto un mercado muy duro en los últimos 2 años y desde agosto, septiembre de este año se ha abierto mucho el mercado. Cada vez vemos nuevas aseguradoras en ciber. El capital se está diversificando cada vez más. De hecho, la primera obligación catastrófica en ciber se ha emitido el año pasado, o sea, por lo tanto ha entrado nuevo capital en ciber y hay agencias de suscripción americanas muy basadas en tecnología que están llegando a Europa también, por lo tanto, cada vez más aseguradores, capital más diversificado y diferentes tipos de aseguradores, agencias de suscripción, las grandes, sindicatos de Lloyds. También, o sea, tenemos que tener en cuenta que el seguro de responsabilidad civil existe desde hace muchísimos años, mientras que el seguro de ciberriesgo es muy novedoso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que ha habido estos últimos años un endurecimiento muy fuerte en ciber, con incrementos generalizados del 100%, del 200% que ha habido, o sea, que era algo tremendo, pero claro, porque partíamos de que es un seguro en el que había inexperiencia por parte del sector asegurador. Es decir, no consideramos que sea un endurecimiento a consecuencia tanto de los siniestros, sino que estaban viendo que es que las primas que se habían puesto los primeros años no eran las adecuadas y lo que estaban intentando era poner el nivel de primas adecuado a los siniestros que han sufrido y que están viendo. Ahora tienen mucho más conocimiento del riesgo y van viendo y se va manteniendo ahora los términos, ¿no? Por eso se está ahora ya estabilizando un poco porque consideran que ya han llegado a los términos que deberían haber puesto desde el principio. Nos pregunta otro asociado si en eso que hablábamos de reajuste a la baja de las pólizas, si es conveniente cambiar de manera frecuente o sistemática cada ciertos años la aseguradora para tratar de ajustar un poco los precios. Bueno, en el caso de responsabilidad profesional, o sea, por supuesto que no. O sea, que es súper importante, dentro de que se pueda, obviamente, el continuar con la misma aseguradora, ¿vale? Por el hecho de que una aseguradora nueva siempre va a excluir los hechos conocidos, ¿vale? Es decir, sabéis que las pólizas de responsabilidad civil profesional cubren los siniestros entendidos por las reclamaciones que recibimos durante la vigencia de la póliza, ¿vale? Aunque se trate de trabajos anteriores y de proyectos anteriores, ¿vale? Si cambiamos de aseguradora, todas las aseguradoras tienen una exclusión clarísima que dice que cualquier hecho conocido no va a ser amparado por esa póliza, ¿vale? O sea, cuando tenemos un conocimiento de un error que consideramos que puede dar lugar a una reclamación, nosotros de forma preventiva y siendo muy conservadores, os recomendamos declararlo en la compañía que está en vigor en ese momento, ¿de acuerdo? Porque puede dar lugar a un vacío de cobertura, ¿vale? Cuando hay un cambio de aseguradora, porque bien no queda más remedio o porque, oye, hay una propuesta muchísimo más interesante que nos da solución a lo que nos faltaba, obviamente os recomendamos siempre hacer una revisión interna exhaustiva de si hay cualquier reclamación o cualquier conocimiento que hubiera que comunicar a la aseguradora antes del cambio. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Tenemos una última pregunta que nada tiene que ver con el tema de hoy. Perdona, José. Sí, yo, Pablo, quería preguntarte una cosa. Yo creo que está claro que las pólizas ciber están muy orientadas a empresas tecnológicas, ¿no? Pero yo antes comentaba Araceli que en nuestro sector también hay empresas Tecniberia, empresas tecnológicas que dan servicios tecnológicos, pero también la tecnología está presente en lo que hacemos de forma más habitual. Mi pregunta es, en ese estudio de siniestros que has tenido, en la industria de la construcción propiamente dicho, ingeniería o construcción,
¿Hay siniestros? ¿Puedes contarnos, para entender un poco cómo afecta directamente este riesgo hacia nuestro sector? Sí, José, y de hecho, ciber se suele relacionar, como muy bien has dicho, con riesgo tecnológico, y yo creo que es totalmente diferente, porque cualquier empresa de cualquier industria puede sufrir un ciberincidente, ya sea energía, educación, hospitales, pero es verdad que las Ya empresas hemos visto en tecnológicas, Barcelona el hospital. justo, sí, el Hospital Clinic, las empresas tecnológicas, teniendo en cuenta que su mayor parte de negocio es digital, etcétera, pues con más razón entender el riesgo. Pero sí, para empresas de ingeniería y construcción hemos tenido ciberincidentes bastante grandes, no solo en Europa, sino en otras regiones. Podemos compartir un poco más de datos cuando los tengamos de 2022. Me lo apunto y quizá Araceli puede compartir más datos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues si queréis, Lidia, si podéis contestar a la última pregunta, que nada tiene que ver con lo que estamos tratando. Y dice, ¿existe algún seguro que cubra la devaluación de moneda extranjera a lo largo del periodo de tiempo de un proyecto que pudiera ser de años? O sea, de varias anualidades. Creemos que sí que existen, ¿vale? Hoy os vamos a proyectar aquí, por cierto, nuestros datos, ¿vale? De contacto, por si tenéis cualquier duda y sin ningún compromiso hablamos y comentamos con más detalle vuestro caso concreto. Respondiendo a la pregunta, creemos que sí que existen seguros de devaluación de moneda, pero no lo llevamos nosotros en concreto. Al final creo que es una especialidad distinta, así como existen seguros de riesgo político o de muchas contingencias. O sea que eso, si queréis, podemos trasladar la pregunta internamente y nos apuntamos tu contacto y os lo hacemos llegar, ¿vale? Para ver la información que os podemos dar. Muy bien. Pues muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Pablo y Albert, que ahora mismo no está con nosotros. Sí, perdonad que ha tenido que salir. Un segundillo, sí. Y José, y gracias a todos los asistentes por estar con nosotros un ratito esta mañana y hasta la próxima. ¿Qué haremos? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bye. Buen día a todos. Hasta luego, gracias.